En los comienzos de la Edad Media, se inició un proceso incesante de búsqueda espiritual, que se extendió por Europa. En los territorios de lo que antes fue el Imperio Romano. Que cada vez se reducía más, debido a las conquistas bárbaras. Y a la incursión musulmana en el hemisferio. Surgieron movimientos místicos, que fueron opacando el culto a los dioses mitológicos. Todos ellos fueron evolucionando, o fueron absorbidos por otras corrientes religiosas. Sin embargo, todas ellas tenían el mismo propósito. Darle al ser humano un sentido de vida y esperanza, en medio de las guerras. La peste, y la hambruna, que se extendían por toda Europa. Antes de la aparición del cristianismo, que se estableció firmemente a lo largo de toda la Edad Media, el pensamiento platónico dominaba las discusiones éticas y espirituales, de los primitivos hombres medievales. El platonismo, que surgió después del fallecimiento de su fundador. El filósofo griego Platón, había evolucionado a lo largo de los siglos, hasta convertirse en fuerza imperante de pensamiento, hasta nuestros días. En aquel entonces, el platonismo planteaba una dualidad irreconciliable, entre el reino material y el reino espiritual. Entre el mundo y el pensamiento. Entre la ciencia y la razón. Al igual que los pitagóricos, para Platón, el mundo sensible era tan solo una ilusión, que engañaba los sentidos. Y por ello había que buscar certeza, en los postulados perfectos de la razón. De esta forma, el cosmos surge a partir de la interacción del espíritu puro. Eterno y perfecto, frente a la materia imperfecta, y corrupta. Según Platón, este mundo y sus elementos, son un subproducto material. Una copia imperfecta, del verdadero mundo espiritual, de las ideas. Que él denominó, eidos. En este reino espiritual, reposan los moldes originales y perfectos de todo ser. De todo concepto. Del cual fluyen de manera imperfecta, los seres de la naturaleza. Incluido el ser humano. Para Platón, el ser humano era un ser espiritual, cuya alma inmortal y perfecta, provenía del reino de Eidos. Pero se hallaba prisionera en un cuerpo material imperfecto y maligno. Por lo tanto, el alma humana se corrompía por los apetitos insaciables de la materia. Lo cual daba origen a los sufrimientos humanos. Al homicidio. A los vicios. A la corrupción. A la guerra, y al olvido de la verdadera naturaleza divina del alma. Solo a través del ejercicio filosófico. A través de la meditación, el hombre podía controlar las apetencias de la materia que lo asfixiaba. E iniciar así, un proceso de purificación espiritual. A fin de lograr un reencuentro armonioso del alma, con el reino de las ideas, que se produce cuando el cuerpo material fallece. Aunque el pensamiento platónico ofrece un punto de vista claro. Acerca del origen del mal. Y del sufrimiento humano, en sí mismo, está lleno de contradicciones insalvables. Debido a la misma incompatibilidad de la naturaleza espiritual y material, que plantea. Una de las primeras contradicciones, estriba en el hecho de postular a un ser sobrenatural, llamado Demiurgo. Quien hace las veces de alfarero cósmico, moldeando la materia primaria, para darle forma de acuerdo a los moldes originales, del reino espiritual de Eidos. Este ser sobrenatural que no es un dios. ¿De qué naturaleza está hecho? No es un ser espiritual. Pero tampoco es material. Pues él mismo es quien moldeará el mundo material. Esta contradicción supone un punto de quiebre en Platón, quien busca desesperadamente, una manera de relacionar la materia, y el eidos, en el origen del universo. Sin embargo, las mayores contradicciones aparecen en la relación misma de la materia y el eidos. Si el eidos es eterno y perfecto, entonces, ¿cómo podemos afirmar que la materia no lo sea también, si aparece tan antigua en el tiempo, como lo es el eidos? Si la materia no surgió de la nada, entonces, ¿de dónde surgió? Si decimos que surgió antes, o, a la vez que el eidos, entonces la materia sería igualmente eterna y perfecta. Es decir, siempre habrá existido. Si decimos que surgió después del eidos, esto querrá decir, entonces, que tuvo su origen en el reino espiritual. Y por consiguiente, tendrá su modelo en el mundo de las ideas. Lo cual es imposible en la concepción platónica. Además, si el demiurgo pudo moldear la materia, esto implicará, que la materia, aunque no tuviera forma definida, sí tendría una superficie. Una textura. Un volumen. Peso, y demás atributos de la materia. Por lo cual, era un objeto físico. Que ocupa un lugar en el espacio. Por lo tanto, debe tener un modelo en el mundo de Eidos. Lo cual nos lleva a la contradicción anterior.
Las implicaciones morales de estas contradicciones debilitan el pensamiento platónico, de que el mundo sensible es imperfecto y corrupto. Y más aún, deja en entredicho que el sufrimiento humano se deba a la influencia maligna del cuerpo. Por lo tanto, ¿de dónde surge el mal? ¿Es un producto humano, o es de origen sobrenatural? Como el platonismo no puede dar respuesta a esta pregunta, hacen su aparición otras formas de pensamiento. Como es el caso del maniqueísmo.